El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. La doctora Adriana Ávila Salgado egresó de la carrera de Medicina en la Universidad Anáhuac Norte y cursó la especialidad en Traumatología y Ortopedia en el Centro Médico ABC y el Fellowship en Cirugía de Pie y Tobillo en el Institute for Foot and Ankle Reconstruction en el Mercy Medical Center de Baltimore, Estados Unidos, con el Dr. Mark Mayerson, y en el Hospital Universitario Quirón en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, España, con el Dr. Manuel Monteagudo de la Rosa. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Pie y Tobillo y del programa humanitario Steps to Walk del Dr. Mayerson. Actualmente labora en el Centro Médico ABC en Santa Fe y como jefa de la Unidad de Pie y Tobillo del Hospital de Ortopedia para Niños, Dr. Germán Díaz Lombardo. Además, ejerce como profesora en Chile, Argentina y Ciudad de México. La doctora Ávila nos hablará de patología del quinto dedo. Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Adriana Ávila. Hoy les voy a hablar un poquito sobre patología del quinto dedo. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado a ser parte de este congreso. Estoy muy honrada y espero hacer un buen papel. Bueno, es un tema un poco amplio, sobre todo lo del quinto rayo, entonces me quería enfocar en algo que fuera más que los ortopedistas generales vemos en el consultorio. Entonces voy a hablar un poquito de fracturas del quinto metatarsiano. Bueno, son las fracturas muy comunes, representan el 5% de todas las fracturas globales del cuerpo y el 35% de todas las fracturas del pie. Generalmente el quinto metatarsiano es el que más frecuente se fractura, representando un 68% de todas las fracturas de los metatarsianos. Los estudios epidemiológicos antiguos reportaban que era una lesión más frecuente en hombres, jóvenes y atletas, pero últimamente hemos visto con los estudios más recientes que son más frecuentes en mujeres. De hecho, el 73% de los pacientes con una fractura proximal de metatarsiano son mujeres. Las que nos interesan, y como ya había dicho, son las proximales. Las vamos a dividir en fracturas por avulsión de la tuberosidad, fracturas tipo Jones que son zona 2 y las fracturas diaficiales por estrés. Y todas se dan por un mecanismo indirecto. Es por un mecanismo torsional, el paciente en una actividad deportiva se lesiona, o por un tropiezo que el paciente hace flexión plantar e inversión forzada. Bueno, en cuanto a la anatomía, el quinto metatarsiano se comunica con la base del cuarto metatarsiano y se articula también con el cuboides. Es una articulación, generalmente son articulaciones planas, entonces al ser planas tienen muchísimo más movimiento sagital comparado con la primera, segunda y tercera tarso-metatarsianas. La estabilidad de estas articulaciones se dan por ligamentos tanto capsulares como los que van entre cuboides y metatarsianos dorsales y plantares y la parte lateral de la aponeurosis plantar. Entonces aquí vamos a ver que el peroneo tercius, que es el tercer peroneo, se inserta en la superficie dorsal de la diáfisis del quinto metatarsiano muy proximal a la base. El peroneo corto se inserta en la superficie dorsolateral de la tuberosidad y la aponeurosis plantar en la superficie plantar de la tuberosidad. Antes se creía que las fracturas por avulsión se daban porque el peroneo corto traccionaba la avulsión y por eso traccionaba sobre la tuberosidad y por eso se rompía. Ahora ya sabemos que es más bien por la fuerza que tiene la inserción de la aponeurosis plantar, sobre todo el cordón lateral de esta. En cuanto a la irrigación, vamos a ver que solo está irrigada por una sola arteria nutricia que entra a la mitad de la diáfisis y nos da circulación retrógrada tanto en la metáfisis como en la diáfisis. Entonces aquí vamos a ver un corte donde se ve en las flechitas que se marcan, se ve dónde entra la arteria nutricia. Y si nosotros hacemos un acercamiento y una inyección selectiva, vamos a ver que pinta toda la diáfisis, tanto casi hasta proximal, y lo único que se queda sin esta circulación es la cabeza y la metáfisis proximal. Entonces, si hacemos aún más acercamiento, vamos a ver que en la tuberosidad hay dos tipos de circulación. En la diáfisis vamos a ver que los vasos son un poquito más longitudinales, están más bien espaciados,
Y en la tuberosidad vamos a ver que el patrón es más aleatorio, sin embargo es mucho más denso. Entonces, ¿qué significa esto? Pues un paciente, aquí lo vemos traducido, si tenemos una fractura en la tuberosidad, pues tenemos toda esta red, esta circulación sanguínea aleatoria que es muy densa, entonces no vamos a tener problema para consolidar. En cambio, si tenemos una fractura en la unión entre la metáfisis y la diáfisis, justo pasa por esta arteria nutricia y vamos a tener una zona avascular pues relativa. En cuanto a la clasificación de las proximales, las vamos a dividir en zona 1, zona 2 y zona 3. La zona 1 son exarticulares y es en la articulación del cuboides y el quinto metatarsiano. La zona 2 son las verdaderas fracturas de Jones. Estas se dan en la articulación entre el cuarto y quinto metatarsianos con la unión metafisio-diaficiaria. Aquí vamos a ver que generalmente son fracturas de patrón transverso u oblicuo corto y siempre tienden a tener un poquito de conminución medial. Y la zona 3 ya abarcamos todos los que son hasta la diáfisis proximal. Como cualquier otro hueso del cuerpo, vamos a tener que tomar radiografías y generalmente aquí lo que nos importa en pie y tobillo es que sean en carga. Entonces vamos a tomar una radiografía AP, una lateral y una oblicua y ahí esto nos va a ayudar a localizar la fractura, qué tipo de trazo es, si está desplazado o no, si se acorta y la angulación de la misma. Y esto lo vamos a poder ver mejor en la proyección lateral y en la sagital. Pero en la lateral y en la oblicua. En cuanto a las fracturas de zona 1, el tratamiento conservador se ha visto que tiene muy buena tasa de unión. Son fracturas que tienen muy buen potencial de sanar y los PROs, que son los Patient Reported Outcome Scores, son bastante altos. Los pacientes están contentos con los resultados del tratamiento conservador en estas fracturas. A estos pacientes generalmente les vamos a dejar apoyo a tolerancia y aquí lo único que tenemos que ver es si les dejamos una bota o un zapato de rehabilitación. Estudios más recientes nos han dicho que la bota tiene consolidación radiográfica más temprana, 7.2 semanas comparada con 8.6 si estuvieran en un zapato de rehabilitación. Honestamente, las no uniones son muy raras y gracias a Dios la mayoría de los pacientes son asintomáticos. Entonces, si tenemos a llegar a un paciente de estos, lo único que necesitamos hacer es observación. En cuanto a las indicaciones quirúrgicas de la zona globales, lo que siempre nos han dicho es que si tenemos un involucro articular del más del 30% o un escalón intraarticular más de 2 milímetros, entonces se vuelven quirúrgicas. Aunque lo que hemos visto en pacientes no atléticos, o sea, no atletas de élite, realmente no hay una sugerencia para indicarles cirugía. Les va muy bien, todas las fracturas consolidan y no vemos una diferencia real en las escalas visual análoga ni en las escalas funcionales como la OFAS. Entonces, la mayoría de estos pacientes presentan excelentes resultados sin cirugía y es totalmente independiente de qué tan desplazadas estén y la extensión que tienen hacia la articulación con el cuboides. Aquí en atletas difiere el tratamiento porque hemos visto que fracturas con mucho desplazamiento, o sea, más de 1 o 2 milímetros, tienen malos resultados clínicos con el tratamiento conservador. En estos pacientes, desgraciadamente, desarrollan no uniones sintomáticas y pues aquí sí tenemos que tratarlos quirúrgicamente. Ya sea como en la foto se ve, este fragmento que se fue a no unión, pues resecarlo o hacer una reducción abierta y fijación interna y aparte adicionar injerto. En cuanto a las fracturas de la zona 2, que son las verdaderas Jones, realmente no hay muchos estudios que nos hablen específicamente de la zona 2. La mayoría de los estudios antiguos agrupaban fracturas de tipo 1, tipo 2 y tipo 3, entonces un poquito diferenciar qué es lo que pasa realmente con la zona 2. Lo que hemos visto es que sí, hay 5 estudios retrospectivos recientes que describen tratamiento conservador. De estos, solo uno nos habla de que el paciente no esté apoyando. De hecho, les quitan la carga entre 4 y 6 semanas y la tasa de unión es de un 82%. Los otros 4 estudios que les platicaba, pues aquí sí les permiten al paciente cargar y es carga tolerancia con ya sea zapato o una bota y aquí las tasas de unión suben a un 96 a un 100%. Se ha visto que en estos estudios no presentan ningún caso de refractura y los Patient Reported Outcome Scores son bastante similares a pacientes con fracturas en zona 1 que se hubieran tratado también con tratamiento conservador. Y se ha visto que realmente no hay una diferencia en cuanto al desplazamiento si se trata en conservador o quirúrgico. En cuanto al tratamiento quirúrgico en específico de las pacientes con zona 2, hay 3 estudios que describen el tratamiento. 2 de ellos son en pacientes que tienen fracturas con más de 2 milímetros de desplazamiento y 1 en atletas de élite de la NFL. Entonces, en estos pacientes se les hizo una reducción y fijación con un tornillo intramedular y se vio que la tasa de unión varía entre un 89 y un 100%. Aquí, desgraciadamente, sobre todo en los atletas de la NFL en ese estudio, se ve que tiene una incidencia de refracturas del 22%.
Hay dos estudios que comparan conservador contra quirúrgico y aquí lo que vemos es que realmente no hay una diferencia significativa en cuanto a tasa de unión, el tiempo para que consolide la fractura o en los resultados que reporta el paciente. Lo que sí se ha visto que es drástico es que regresan más rápido al deporte los pacientes que se operan que los que no se operan. 15 semanas los que se operan versus 30 semanas los que no. Entonces, ¿cuándo operamos al paciente? Cuando tiene que ser un paciente que es atleta o que tiene una demanda física muy vigorosa. Y aquí están esos estudios que les platicaba. El único que nos habla de no cargar, pues tiene una tasa de unión del 82%. Sin embargo, los otros 4 estudios que nos ponen a cargar parcial la tolerancia presentan tasas de unión desde el 96 al 100%. Y en ninguno se reportan tasas de refractura. En cuanto a tratamiento operativo, quirúrgico, pues se ha visto que la tasa de unión varía desde 89 a 100% y como les platicaba en este estudio de Leroux, que lo hicieron en pacientes de deportes de élite, se vio que tenía una tasa de refractura del 22%. En cuanto a los riesgos anatómicos para los pacientes que vayan a tener un problema de no unión o un retraso, se ha visto que es más frecuente, sobre todo en jugadores de fútbol americano, pacientes que tienen un quinto metatarsiano muy largo, que sea angosto y que sea recto, y aparte que tengan una deformidad preexistente como el metatarsus adductus. El metatarsus adductus como tal, lo que nos va a hacer es que hay un riesgo aumentado de retraso en la consolidación y también de refractura. Se ha visto que no se asocian con las tasas de no unión o de retraso con asociación en varo, pero sí, sobre todo con cabo en pacientes que juegan fútbol profesional, soccer. En cuanto a fracturas de la zona 3, vamos a ver que hay otro tipo de clasificación directamente para estas, que son las TORC. Entonces las vamos a clasificar TORC 1, que son fracturas agudas, TORC 2, que son fracturas que tienen un retraso, y TORC 3 de plano que ya están en no unión. En cuanto al tratamiento conservador, aquí hay varios estudios que nos hablan realmente de las fracturas que son TORC 1, las que son agudas, y aquí los trataron sin carga, con un yeso o una bota por 4 o 6 semanas, y se vio que la tasa de unión era un 88% y el regreso al deporte pues más o menos entre 26 y 30 semanas. En cuanto al tratamiento quirúrgico, aquí se vio que el 100% de los pacientes llegan a una unión, incluso en atletas de élite, y aquí diferencia con qué material se hicieron. En general, entre un 76 y un 100% llegan a la unión con tornillos, 86 al 100% si se utiliza una placa plantar y 83 al 94% si se utiliza otro método con banda de tensión. Y aquí lo que vamos a ver en los estudios. Estos estudios generalmente son 9, aquí vamos a ver que no tienen ninguno tasa de refractura. La tasa de no unión en los que son tratados quirúrgicamente lo vamos a ver que va desde un 9 desde un 3 hasta un 11%. El regreso al deporte es antes en estos pacientes tratados quirúrgicamente, que es entre 8 y 15 semanas. Sin embargo, que se ve en pacientes que regresaron al deporte físico antes de las 8 semanas, sobre todo en jugadores profesionales de fútbol soccer, se vio que sí tiene una tasa más alta de retraso en la consolidación. Y lo que sí hemos visto en este estudio específico de Delhi del 2013 es que hay mayor tiempo de unión en fracturas con estrés que tuvieron un gap plantar más de 1 milímetro. En cuanto a estudios que nos hablen realmente de conservador versus tratamiento quirúrgico, sí se ve que hay un regreso más rápido al deporte con la cirugía. 15 semanas versus 26 a los que no se operan. Pero aquí la única cosa es que no hay una diferencia en el tiempo de unión radiográfico o la tasa de unión en general. Aquí, eso sí, estos estudios que nos hablan del conservador versus quirúrgico, que son 4, nos dicen que todas las que eran no quirúrgicas, pues eran TORC 1, las agudas. Y ya las que se tratan quirúrgicamente fueron las que ya eran TORC 2 o 3, que son las que ya presentaban retraso o no unión. En cuanto a consideraciones anatómicas de cómo vamos a fijar un quinto metatarsiano, ya pasando en si los vamos a operar, pues tenemos que tomar en cuenta que la diáfisis tiene una curvatura lateroplantar. Entonces, esto nos va a presentar bastantes cambios. El canal medular de este hueso no es completamente recto, al contrario, es elíptico, es mucho más ancho en la parte proximal y se va angostando conforme se hace distal. Entonces, ¿qué nos representa esto? Que el diámetro promedio del canal en el istmo va a ser de 5 milímetros y ya en el ápex, donde empieza la curvatura, baja a 4 milímetros. ¿Qué significa esto? Ahorita vamos a ver en cuanto a la longitud de nuestro tornillo que tenemos que usar. Este estudio está hecho en pacientes americanos, que generalmente son un poquito más grandes que los pacientes mexicanos. La longitud promedio de estos pacientes de un metatarsiano era de 76 milímetros y desde que se tomaba la distancia de la punta de la base
hacia donde inicia la curvatura, pues 52 milímetros. Y generalmente se vio en estos estudios que las fracturas de Jones típicas, o sea, la zona 2, ocurren a 19 milímetros desde la punta de la base hacia la diáfisis. ¿Qué representa esto? Que si vamos a utilizar un tornillo alguna vez, tenemos que hacer un tornillo que sea menos del 68% de la longitud total del metatarsiano, porque ahí es cuando empieza la curvatura y donde podemos tener problemas de explotar el metatarsiano si metemos un tornillo más largo. Entonces, como ya habíamos visto que la distancia va desde 52 milímetros, pues necesitaríamos un tornillo que mida menos de esto. Realmente con un tornillo de 40 milímetros de longitud que sea de rosca parcial, tenemos la seguridad de que la rosca va a pasar el trazo de la fractura y aparte tenemos un margen de error menos de 5 milímetros. Y lo que también nos ayuda mucho ver este estudio es que antes los tornillos se utilizaban en diámetros 4 o 4,0. Ahorita estamos viendo que estos pacientes necesitan tornillos mucho más grandes. Necesitan un tornillo que sea más ancho de 4,5 milímetros, si no, no van a tener buena adherencia a las paredes endomedulares del metatarsiano. Realmente necesitamos, si aquí estamos viendo que la mayoría de los pacientes tienen 5 milímetros o más en el istmo, pues necesitamos un tornillo más grande. Lo que sí también ya está estudiado es tornillos de mayor diámetro se doblan y fatigan menos que unos de menor diámetro. Y esto lo podemos ver en el estudio de Porter. Él hizo un estudio en pacientes atletas de élite que puso tornillos canulados de 5,5 versus de 4,5 y los de 5,5 se fatigaban menos. Otra cosa es que antes nos enseñaban que el acero inoxidable era más fuerte que el titanio. Ahorita estamos viendo que la mayoría de los tornillos comerciales ya es una mezcla y es una aleación de titanio con otros componentes que los hacen más fuertes. Se fatigan menos que los de acero. Y pues realmente la diferencia entre la fatiga entre tornillos sólidos y canulados pues va disminuyendo conforme el diámetro del tornillo va creciendo. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? No necesariamente tenemos que utilizar tornillos sólidos. Aunque uno creería pues, más sólido, más fuerte y menos fatiga, realmente lo que hemos visto es que no hay ningún estudio que nos dé una diferencia en las fallas o en resultados clínicos entre canulados y no canulados de gran diámetro. Entonces no hay ninguna correlación con las tasas de no unión. ¿Qué nos da esto? Que es mejor utilizar un tornillo de un diámetro más ancho, pero más corto, que un tornillo como este, que si se fijan, pues es bastante más largo, pero es menos ancho. Y lo que sí hemos visto también en el tipo de los tornillos, aquí estamos viendo tornillos sólidos, tornillos canulados, roscas incompletas, este tipo de tornillos, que son los tornillos de compresión sin cabeza con un pitch variable, los tipo Accutrack. Estos sí hemos visto que generan menos compresión en el trazo de fractura, de hecho un 30% menos que tornillos que tienen rosca parcial y un pitch constante. Entonces, ¿qué pasa? Pues tienen menor fuerza de fatiga y pues se estresan más y se pueden romper. En cuanto a la técnica, todos ya dominamos que debemos de utilizar una técnica high and inside. ¿Qué significa esto? Meter nuestro tornillo lo más dorsal y medial a la tuberosidad. Entonces aquí se los voy a mostrar en la diapositiva. Obviamente tener high and inside nos va a ayudar que la trayectoria del tornillo sea más recta y quede perfectamente dentro del canal. Y pues aquí lo vamos a ver clínicamente. Si nosotros palpamos el peroneo corto del paciente, pues entonces dorsal el 1 o 2 milímetros, ahí va a ser nuestro punto de entrada. Aquí lo estamos viendo, el B, estamos aquí teniendo la rama cutánea lateral dorsal del nervio sural, que es muy fácil lesionarla o alguna de sus ramas en el abordaje transverso típico. Aquí en la letra C vemos el peroneo corto y en la letra F vamos a ver la base de la tuberosidad. Letra E y D representan las ramas dorsomedial y dorsolateral de este nervio que es del sural. Entonces, aquí lo que vamos a ver entre C y B es el abordaje tradicional que usamos para estas fracturas, que es desde la tuberosidad y nos vamos paralelos a la superficie plantar del pie. Pero lo que necesitamos en esta técnica high and inside, nos vamos un poquito más hacia arriba y libramos, nos vamos directamente arriba del tendón del peroneo, corto, y libramos las ramas del nervio sural, que es lo que estamos viendo en esta imagen. Y por último, ¿qué hay de los biológicos? ¿Qué hacemos con estos pacientes? ¿Les añadimos algo o los dejamos así? Realmente no hay muchos estudios de esto, hay pocos, de hecho son 8 que nos describen el uso de aloinjertos en fracturas tipo 2 y tipo 3. Y generalmente son autoinjertos tomados de calcáneo o de cresta ilíaca. Y lo que vamos a ver, 4 de estos estudios son en atletas de alto rendimiento. En total, si los combinamos, nos dan 61 pacientes. Y lo que vamos a ver, las indicaciones son en fracturas agudas, en pacientes muy grandes y pesados, en fracturas por estrés TORC 2 y 3, pacientes que se volvieron a fracturar, en pacientes que tenemos no unión y en pacientes que al meter el tornillo se crea un gap plantar en la fijación.
entonces la tasa de unión en estos pacientes llega a un 93%. También hay otros estudios que nos hablan un poquito del aspirado de médula ósea de cresta ilíaca. Aquí se utilizan en 2 estudios de atletas de élite y lo que vamos a ver es combinados, nos dan 21 pacientes y la tasa de unión es del 95%. Y eso es todo.